Fred Film Radio, soy David Martos, estamos en la edición número 78 de la Mostra de Venecia y estamos con Pedro Almodóvar, el director de Madres Paralelas. Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. Tercera vez consecutiva en la Mostra, te sientes muy bien tratado, ¿no? Sí, la verdad es que hace 3 años vine para recibir el premio de honor, después vine con Tilda Swinton, con La Voz Humana, y ahora venimos a abrir el festival, lo cual es realmente un sueño. Con una película que habla sobre la maternidad, sobre las relaciones, los ancestros, y que deliberadamente en el material previo, no habla de otra subtrama que es muy importante para los españoles, que es nuestra memoria. Sí, y es una parte muy importante de la película que he hecho ya varias entrevistas con medios italianos y afortunadamente ellos han entendido muy bien ese elemento que, digamos, es como que abraza la película, porque aparece al principio como obertura y al final como epílogo. Y después está la trama de estas madres paralelas. Sí, ¿no? Es esencial en la película porque la clave de la película es el dilema moral del personaje de Penélope, que se debate entre la búsqueda de la verdad histórica, de una verdad colectiva, y la verdad íntima y personal que se contradice con la otra, con la verdad histórica. Claro. Y este dilema moral es el que realmente enriquece al personaje y hace que el personaje sea mucho más difícil, porque está en continua contradicción consigo misma cuando se relaciona con el papel de Milena. Tú eres el creador quizá más conocido español en todo el mundo. ¿Por qué has creído conveniente que fuera ahora el momento para hablar de este asunto, Pedro? Pues porque me salió el guión adecuado. Yo hacía tiempo que, yo soy muy sensible al problema, a la gran deuda que tiene nuestra sociedad con respecto a las familias de los desaparecidos. Y siempre he querido integrarlo en alguna de mis películas, pero no ha habido lugar. Entonces, en la confección del personaje de Penélope, afortunadamente pude vincularla con la búsqueda de su bisabuelo y estoy muy contento que en un momento en que cuando rodábamos y cuando sucede la película, que empieza en el 16 y termina en el 19, es un tema que la prensa lo daba ya por... Quiero decir, no aparecía en ningún lugar. Entonces, yo estaba muy preocupado por darle visibilidad al tema, además de que a mí me emociona personalmente. Afortunadamente, una vez terminada la película, yo creo que esta deuda está en vías de solucionarse porque, como sabes, en julio se aprobó la ley de memoria democrática que hace que no sean ya los familiares los que van mendigando que se abra una fosa, sino que las fosas son una cuestión de Estado y es la administración la encargada de las exhumaciones, lo cual es una enorme diferencia. Muy bien, pues Pedro Almodóvar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Un placer. Gracias. Ha sido una entrevista para Fred de Festival Insider. Fred Film Radio, estamos en la edición número 78 de la Mostra de Venecia. Soy David Martos y nos acompaña Milena Smith, una de las protagonistas de Madres Paralelas, la película de apertura de esta mostra, que es una película de Pedro Almodóvar. Milena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, estoy un poco nerviosa. ¿Por qué estás nerviosa? Bueno, porque estar aquí supone una gran responsabilidad. Ajá. Estamos a pocos metros de Pedro Almodóvar, que está dando una entrevista aquí a los compañeros. ¿Cómo describirías qué es para una actriz que se enfrenta a su segunda gran película trabajar con Pedro Almodóvar? Yo creo que es un viaje completamente salvaje y emocionante. Yo creo que me he convertido en una especie de esponja en la que he intentado aprovechar para absorber toda la sabiduría que tiene y la manera tan maravillosa que tiene de hacer cine, ¿no? Y de contar historias y de crear personajes emocionantes. ¿Cómo dirías que es en el set? Porque tiene fama de duro, de ser un director exigente con las actrices. Pues yo la verdad es que he tenido un viaje con él precioso. ¿Sí? Desde el primer momento, de hecho, ha sido la persona que más, en esta locura, ¿no?, de situación que al final te pone la vida, ha sido, creo, la persona que más calma me ha transmitido en todo momento y me ha hecho confiar en lo que estaba haciendo y en lo que estaba regalándole yo también al personaje. Ajá. Y luego enfrente, casi piel contra piel, Penélope Cruz, nuestra actriz más internacional, una de nuestras mejores intérpretes.
La intimidad que se ve entre vosotras en pantalla es impresionante. ¿Habéis compartido experiencias sobre su maternidad en el sentido de acercaros al personaje, de ver cómo es esa relación tan especial que tienen las mujeres con sus hijos e hijas, ¿no? Sí, desde luego, yo no soy madre, entonces la mejor persona que tenía para poder preguntar todas las dudas era ella, y desde luego también nuestra relación luego fuera de la película ha sido tal cual esa conexión que se ve en la pantalla. Ajá. Ha sido como una especie de flechazo. Es una persona maravillosa y creo que hemos conectado de una forma muy intensa y muy interesante para las dos. Y una última pregunta que tenemos que ir terminando. ¿Qué significa para tu carrera este gran festival? ¿Qué significa estar en Venecia con Pedro Almodóvar? Pues significa un sueño muy surrealista, pero ya que estás aquí, pones los pies sobre la tierra y dices, wow, lo has hecho, es algo inmenso, ¿no? Y es un honor poder estar aquí de la mano de una familia tan bonita como es El Deseo y de la mano de Pedro y de Penélope. Pues Milena Smith, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Yo soy David Martos y esto es una entrevista de Fred de Festival Insider.